Buenas tardes. Ahora sí, ahora Ah, sí se te ve bien. Ujú. fallitas con el internet, pero que bueno, esperando en Dios que todo se solucione. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras mentes para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestros corazones para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras almas, que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Padre Pío, envíanos a tu ángel para que todo lo que aquí se hable sea de provecho para muchas almas, sea para la gloria de Dios y para difundir esta devoción tan linda que tenemos contigo. Amén. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de el comienzo de una etapa muy difícil para Padre Pío. Y yo inclusive después de estar leyendo, me vi la película este fin de semana completica, la entiendo mucho mejor después que uno empieza a leer el libro y a familiarizarse con la vida de él, ve la película y empieza a identificar un montón de cosas. eh, y definitivamente uno lo quiere más. Uno, cuanto más lo conoce, más lo quiere, más lo admira, Ujú. más pide uno su intercesión, porque las cosas que le tocó a Padre Pío pasar fueron bien duras. Sí, ujú. Sí, es una inspiración para todos. Sí, Sí, señor, sí, de verdad que es una vida admirable. Ujú. sí, señor. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Yo tenía esto cuadrado de cierta manera, ahora vamos a cuadrarla de otra. La tecnología. La tecnología, que poco a poco iremos aprendiendo. Nadie nació aprendido, creo que decían en Venezuela. Ajá. Bueno, el capítulo de hoy se llama Un traslado jamás realizado. El padre Pío nunca hablaba de sí mismo. Hacía todo lo posible por ocultar el don de Dios, cubriendo sus manos con el hábito. El padre provincial de aquella época envió una carta en la que opinaba que no se diera tanta importancia a lo que estaba ocurriendo con los estigmas del padre. ¿Ok? Y recomendaba el mayor silencio y discreción con el tema, pero la noticia se extendía como una mancha de aceite y comenzó a aparecer en los periódicos. Y el propósito de los periodistas era llamar la atención de la Santa Sede, del Vaticano, y esto provocó que lo que no se deseaba era que otros periódicos sensacionalistas empezaron a hacer comida con el tema de los estigmas del Padre Pío. Se publicaron noticias ciertas, noticias falsas, y se difundió la noticia del fraile que tenía los estigmas de Cristo por todo el mundo. Comenzaron las curvas que asediaban el convento. De todas partes del mundo llegaban peticiones de plegarias, agradecimientos, visitas, y hay miles de comunicaciones por día. El Padre Pío confiesa que confesaba hasta 16 horas. Escribe una carta de fecha junio 3 donde dice, no tengo ni un minuto libre. El periodista Renato Trevisani escribió una entrevista en el periódico Il Matino. El padre Paulino me recibió con amabilidad, pero me expresó que no podían concederme ninguna entrevista, ni una conversación en privado. No puedo, no lo tengo absolutamente prohibido, le decía el padre Paoli, como le decía el padre Pío. Lo tenía prohibido por sus superiores. Y ustedes comprenderán, nos encontramos en una situación delicadísima. Cualquier palabra al azar, una idea personal manifestada con sinceridad, podría dar pie al equívoco que no puede ni debe ser. Nosotros no somos más que espectadores, así como todos los fieles que viven aquí, igual que todos los que vivían en el convento con Padre Pío. No tenemos permitido decir lo que sentimos.
De hecho, no tenían permitido decir nada, que no se filtrara ningún tipo de información fuera del convento. El periodista Trevisani pudo acercarse, acceder al Padre Pío, y la primera impresión es la de una persona profundamente buena, bondadosa, su figura y su voz. El Padre Pío se dirigió hacia mí, dándome cordialmente la mano. No le habían dicho que yo era periodista, sino que si no, no me hubiera sido tan fácil acercarme a él. De sus maneras revela que le agrada muy poco la publicidad, no le gusta que alrededor de su persona se agolpe la curiosidad, solamente es feliz con las almas simples que acuden a él con la sinceridad de la fe, trasidas de dolor, encomendando en la divinidad cada uno de los votos de esa gente, cada una de sus esperanzas. A simple vista, su persona no presenta nada particular. La palidez de sus mejillas resaltaba en contraste con su cabello castaño y su barba oscura cortada en forma rectangular. El padre tiene el aspecto de un convaleciente. Cuando camina parece arrastrar con esfuerzo su cuerpo fatigado. Sus ojos negros, grandes, almendrados, lucen ligeramente velados. Los dedos de las manos saliendo de los guantes, de los mitones que él utilizaba, que no tenían dedos, solamente cubrían la palma y el dorso de la mano. Blanquísimo, ausado, revelan un cuerpo consumido. Un periodista local publica: mi pueblo amenaza volverse famoso en toda Italia por la existencia de un humilde frailecito considerado santo. Para afrontar la nueva situación, se organizó un servicio para que todo marchara en orden. Se intentaba no exponer tanto al Padre Pío y que la multitud no quedara descontenta. Todos los que querían hablar con el Padre Pío querían confesarse. Por eso eran necesarios todos los sacerdotes disponibles. Pero la multitud crecía y la iglesia del convento estaba a reventar. A mediados de mayo de 1919 comenzaron las peregrinaciones y eso aumentaba el gentío y la confusión. Millares de personas que por ver al Padre Pío, además del dinero usado en el viaje, se sometían a muchos sacrificios en un pueblo donde faltaba el alojamiento. En ese sitio era un sitio pequeño, recuerden que era un sitio de campesinos. Dormían sobre la tierra desnuda o en las rocas de la montaña. Un gran número de hombres esperaban de 10 a 15 días en estas condiciones y permanecían contentos, separados de sus intereses materiales. En aquellos meses de junio, julio, agosto, en los que los campesinos están obligados a dedicarse a la siega y la trilla del grano, ellos estaban dispuestos a no hacer eso con tal de poder ver al Padre Pío. El Padre Pío confesaba exclusivamente a los hombres y los demás sacerdotes a las mujeres. Solo hacia el anochecer podían descansar. Ante semejante movimiento masivo, el Santo Oficio vigila el fenómeno. Y el 31 de mayo de 1923, cuando el Padre Pío ya tenía 33 años, declara no constar la sobrenaturalidad de aquellos hechos atribuidos al Padre Pío y exhorta a los fieles a ajustar su proceder. Un año más tarde, en 1924, el Santo Oficio advierte de nuevo y con severas palabras a los fieles abstenerse de mantener cualquier relación, incluso epistolar, con el susodicho padre. Esto mismo se repite en 1926 cuando se emana otro comunicado debido a una publicación acerca del Padre Pío donde alertan a los fieles sobre atribuir carácter sobrenatural a hechos que no lo tienen. Insisten que los fieles se abstengan de visitar al Padre Pío y no mantener correspondencia con él con fines de devoción.
El Padre Pío, en perfecta obediencia, acoge la decisión. Pero los fieles, locales y de afuera escribían lamentando ese hecho de no poder comunicarse con el Padre Pío. Otros vieron en esto los efectos de acusaciones y calumnias de algunos que a toda costa querían que el Padre Pío desapareciera de San Giovanni Rotondo. Y el pueblo se subleva, dispuesto a acciones sangrientas para que esto no sucediese. Se escucha con insistencia al Padre General de los Capuchinos la recomendación de cambiar de convento al Padre Pío, cosa de la que se hablaba ya desde hacía varios años, desde 1919. Las garantías mismas del Padre Pío no valieron para convencer a la multitud. Por más que el Padre Pío decía que se tranquilizaran, que posiblemente él se iba a quedar, la gente ya no aceptaba ni siquiera eso. La multitud había ido al convento para realizar una protesta amenazadora. El Padre General dice en un escrito: cuando llegué, fui rodeado de toda esa gente y hubo que sudar la gota gorda para inducirla a pacificarse. No obstante, hubo vigilancia en el convento toda la noche. Nunca me hice ilusiones acerca de alejar al Padre Pío de San Giovanni Rotondo, pero el episodio servirá para persuadir a quien no conozca bien a esta población. Una mañana, al terminar la misa, un joven de entre un gran grupo apuntó con un revólver a la espalda del Padre Pío, diciendo que prefería hacerlo permanecer muerto en San Giovanni Rotondo que permitir que los abandonara, que se lo llevaran. En medio de gritos, lograron desarmar al fanático. Hasta ese punto estaba la gente decidida a evitar que se llevaran al Padre Pío de San Giovanni Rotondo. En septiembre de 1922, el Padre Ignacio Daielsi es nombrado Padre Guardián del convento, y ante las insistencias que venían de Roma acerca de cambiar al Padre Pío de convento, el Padre Provincial se apresuró a asegurar su empeño de poner en práctica las órdenes recibidas. La noticia de la inminente transferencia del Padre Pío llega a San Giovanni Rotondo y el pueblo se organiza, se agita y amenaza. El Padre Guardián recibe del alcalde una segunda lista de 50 hojas llenas de firmas, enfatizándole que, dada la gran veneración que la ciudadanía siente por el Padre Pío, debido a las infinitas obras de amor, obras espirituales y caritativas que el Padre Pío prodiga al pueblo y fuera de él, su partida motivaría serios y grandes inconvenientes, estando la población decidida a impedir ese traslado. Manifiesto que la completa responsabilidad de las consecuencias y de la perturbación del orden público que implicaría esta disposición recaerá íntegra sobre la autoridad que considere sin importancia los justos y legítimos reclamos de esta población. En 1923 se señala que el Padre Guardián espera órdenes del Padre Provincial. Las órdenes llegan y el Padre Provincial le escribe al Padre Pío diciendo: prepárese a beber el amargo cáliz como lo tuve que soportar yo. Y el Padre Pío le contestó: no nos hagan esperar tanto. Díganos pronto qué debemos hacer. En junio llegan las órdenes del Padre Guardián. Número 1, que el Padre Pío no celebre más misa en público, ni a una hora fija, sino que diga la Santa Misa en la capilla interior del convento, no permitiendo a persona alguna asistir. Y número 2, el Padre Pío no responde más, ni por medio de otros, cartas que le sean enviadas, por ningún motivo, ni por consejo o favores, etc.
Los padres temían una sonada popular. El pueblo, al ver que el padre Pío ya no celebraba la misa en la iglesia pública, consideró esta disposición como ofensiva y un castigo para el padre Pío. Ciertamente parecía eso. Hicieron un meeting, quedaron en la plaza y decidieron que nada se dejaría de intentar para revocar esta medida. El alcalde envió, envió a nombre de la población telegramas de protesta a las autoridades eclesiásticas. El pueblo en masa, más de 3.000 personas, acompañados de las autoridades civiles y militares, subieron al convento pidiendo garantías para la no remoción del padre Pío y por la celebración de las misas en público. Al día siguiente, el padre Pío comienza a celebrar misa en la iglesia. En agosto llega una orden de transferencia del padre Pío hacia Ancona, en un pueblo cercano pero un convento remoto de donde estaba Padre Pío en San Giovanni Rotondo, para evitar que allí se acercaran las personas curiosas o que puedan crear un ambiente nocivo para su tranquilidad y la de los demás. El padre general sugiere aplicar la máxima reserva con el público y que no se respondan las cartas dirigidas al padre Pío. El padre provincial de la Marche piensa destinar al padre Pío ad Singoli, un convento remoto donde él pueda vivir en paz, confesar y hacer el bien a los alumnos de ese convento. Mientras el convento de San Giovanni Rotondo está rodeado día y noche para evitar que el padre Pío se vaya, la gente se apostó en los alrededores del convento para que no hubiera forma de que sacaran al padre Pío de allí. Todo esto es comunicado a Roma. Ante esta situación, el vicario provincial Luigi de Avellino dice que será una tarea audaz, pero que se cumplirá con cautela y al precio de cualquier sacrificio. Mientras el padre Pío está pendiente, pero nada lo turba, sigue su camino tranquilo y dócil. La sonrisa se esboza en sus labios, su cordialidad la sigue usando con todos, a pesar de las circunstancias. La preocupación en el Padre Pío se libera en su misión de beneficiar a las almas. Es un ejemplo de sacrificio de su voluntad a aquella de las autoridades. Ajusta su voluntad a la de Cristo, crucificado por obediencia. Informado de su traslado, el Padre Pío responde al vicario provincial: heme aquí dispuesto a hacer la voluntad de mis superiores. Solo pido, en gracia, si es posible, permanecer en algún convento de la provincia madre. El padre Pío, el 12 de agosto de 1923, preocupado por lo que pudiese suceder, dirigió al alcalde Francesco Morcaldi una carta. Los hechos desarrollados en estos días me tienen profundamente conmovido y me preocupa porque me hace temer que yo pueda ser involuntariamente causa de sucesos funestos para mi querido pueblo. Ruego a Dios que quiera alejar semejante desgracia, pero si como usted me ha comunicado está decidido mi traslado, le ruego emplear todos los medios para que se cumpla la voluntad de mis superiores, que es la voluntad de Dios, y la cual obedeceré ciegamente. Yo recordaré siempre a este pueblo, generoso en mis pobres y constantes plegarias, implorando para él paz y prosperidad, y manifiesto mi deseo, si mis superiores no se oponen, mis huesos sean colocados en un tranquilo rincón de esta tierra, San Giovanni Rotondo. El pueblo está alerta y amenaza. Un grupo dice que si no dejan al padre Pío allí, lo van a crucificar a él y al padre guardián de armas tomar. El padre general dice que cambiar al padre Pío en forma extremadamente radical no estaría plenamente ajustado a los consejos de las autoridades civiles. Ellos no asumen la responsabilidad si acaso, a consecuencia de nuestro enérgico y resuelto proceder, sucediese algún doloroso incidente, se nos atribuirá toda responsabilidad y sobre nosotros recaerá la desaprobación general. Limitémonos a una gran prudencia y no nos apresuremos a cumplir un deber que no requiere prisa. Un funcionario de la policía llamado Carmelo Camilleri fue enviado a San Giovanni Rotondo
para las inspecciones y las providencias del caso. Esto es para poderse llevar al Padre Pío de aquí de San Giovanni. Cuando el objetivo de esa visita se difundió, una muchedumbre de fieles encabezados por el alcalde se precipitó al convento. La multitud se aplacó al asegurarles que la visita no tenía carácter alguno de traslado. La multitud decidió dejar una escolta vigilante de campesinos al cuidado del convento. El policía regresó a Roma y dijo: quien quiera que se acerque al Padre Pío queda sin voluntad para perseguirlo, y que para llevárselo del convento será necesaria una acción de fuerza con seguro derramamiento de sangre. Hasta ese punto estaban dispuestos todos los habitantes de San Giovanni Rotondo a evitar que el Padre Pío fuera sacado de allí y trasladado a otro lugar. El general de Bono queda tan impresionado con este informe que se convierte ahora en promotor de la revocación de la orden de traslado emitida por la autoridad eclesiástica. Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Esta fue una saga. Las personas que querían sacar al Padre Pío de San Giovanni Rotondo y los habitantes de San Giovanni Rotondo que se rehusaban a perder a esta persona que les había devuelto la vida, devuelto la confianza, la fe, que los había ayudado de tantas maneras, porque el Padre Pío no solamente ayudaba en la parte espiritual, era todo, era la familia, el trabajo, era todo el ambiente, los enfermos, los niños. Y obviamente pues estas personas no querían perder al Padre Pío, ¿no? A un santo. Veneraban a un santo en vida, porque Exacto. en los tiempos actuales nosotros veneramos, cada quien tiene un santo de preferencia, pero en aquel entonces ellos tenían contacto directo con ese santo porque además sabían que era un santo. No solo porque tenían los estigmas de Jesús, sino porque él con sus obras hablaba mucho, hablaba mucho. Vamos a la parte de la discreción. Es que era una enorme bola, imposible de ocultar. Sí. Por más que trataron de mantener en secreto, como pedían en la carta, fue inevitable, se filtró la información y al llegar a aquella afluencia de gente, llegaban autobuses, lo que se le estaba preparando eran unas fotografías, llegaban en autobuses, el pueblo no tenía la estructura hotelera para albergar tanta gente. Sí llegaba mucha gente por curiosidad, pero llegaba mucha gente con mucha necesidad espiritual. Sí, con mucha devoción, sí. Con mucha devoción, mucha necesidad espiritual. Imagínense dormir en la tierra, en la grama, 14, 15 días para poder confesarse con el Padre Pío. Sí, sí. Hay una parte donde él dice, el Padre Pío dice, no tengo libre ni un minuto y empleo todo mi tiempo en desatar a los hermanos de las cadenas de Satanás. Bendito seas, Señor. Llegan innumerables personas de todas partes, hombres y mujeres, con la intención de confesarse, y solo para este fin soy requerido. Suceden conversiones espléndidas. Por eso él dedicaba tanto tiempo a confesar, como él dice, arrancarle a la gente de las manos de Satanás, ¿no? Y salvar sus almas. Esa fue siempre su norte, salvar las almas por la confesión, a través de los consejos que él daba, a través de los grupos de oración que fueron creados para que esas personas a su vez fueran agentes multiplicadores en sus trabajos, en sus hogares, y así hacer una red para salvar todas estas almas. Arrebatarle las almas al mal. Sí, y por eso era tan querido. A pesar de que él sacudía mucho a la gente. Cuando tengan la oportunidad, las personas que no han visto la película a la que se estaba refiriendo Caro más temprano, es gratis, pueden buscarla y ustedes van a ver algunos ejemplos de la manera como él sacudía a esas personas, pero finalmente los hacía ver sus errores y la gente cambiaba de vida.
los llevaba al extremo y a él no le importaba el nivel de la persona, no le importaba que fuera una persona porque hay un par de casos patentes, una actriz muy famosa que podía llegar a ser muy soberbia porque era una mujer famosa, importante, de prestigio. Y ella se fue a confesar y no había arrepentimiento real y la mandó, no, te vas, te vas. Ella tuvo que sufrir esa noche, al igual que un periodista muy famoso, los dejaba encontrarse dentro de su propia alma, con su pecado, con sus errores, enfrentar ese pecado y esos errores y llegar como se llega a un confesionario, con contrito, con dolor del pecado, con dolor real del pecado, para así allí en ese momento le impartía el sacramento de la reconciliación. Sí, mira, hay una persona que está preguntando cómo se llama la película. Al terminar el live va a quedar publicado el post y en el canal de YouTube va a quedar abajo el nombre, es gratis. Increíble porque uno cuando ve la película dice 3 horas y tú dices, wow, 3 horas es mucho tiempo. Se va No, así, sí, se uno se va queda así. Uno está pendiente las 3 horas de ver qué es lo que va a pasar después. y Sí, provoca pasar por la pantalla y abrazarlo. Una cosa que hablamos su madre y yo, al estar viendo la película, leyendo el libro, uno va y busca las fotografías de las personas con las que compartió Padre Pío, el alcalde de la ciudad, el padre provincial, y uno ve las fotos porque de cierta manera uno se familiariza con el entorno del Padre Pío, con las personas que compartieron con él, con los que lo apoyaron, como también con los que le ponían las zancadillas, porque el Padre Pío fue un motivo de contradicción muy grande sí, para el mundo, para la Iglesia Católica, para las autoridades. Entonces uno se encariña porque vas viéndole caras reales y cuando ves la película te das cuenta el increíble trabajo que hicieron. La mirada del Padre Pío en la película impacta. Llega un momento que tú estás confundido, tú dices, ¿será que están colocando imágenes reales del Padre Pío en la película? Y no, siempre fue un actor, pero la mirada del Padre Pío, tanto en su juventud como en su ancianidad, las personas que lo rodearon, cuidaron tan bien los detalles que uno de verdad que vive la película, uno la vive y se encariña con él, se encariña mucho con él y es muy fiel a lo que sucedió en la vida real del Padre Pío, contada por las personas que vivieron a su lado. sí, sí. Yo la primera vez que la vi tenía dudas. La vi la segunda vez y hace como 3 semanas la volví a ver por tercera vez porque ya hay detalles que quería volver a ver. Y cada vez que uno ve la película, ves algo diferente, ves otra cosa, o captas un mensaje que la vez anterior no lo captaste. Las recomendamos muchísimo y bueno, y es gratis. Simplemente entran en YouTube y colocan Padre Pío de Petrelcina y sale ahí el link para la película. Y el contraste entre aquella obediencia y sumisión del Padre Pío y la rebeldía de la gente aferrada a la presencia de él, que no estaban dispuestos a negociar la partida del Padre Pío. Sí, bajo Podían ninguna negociar cualquier circunstancia. cosa, pero mientras que el Padre Pío esté en el pueblo, no se lo van a llevar. Sí, bajo ninguna circunstancia. Y cómo ellos se organizaban por grupos y pasaban allí la noche en vigilia cuidando de que nadie se acercara al convento y que no se fueran a llevar al Padre Pío de allí de San Giovanni Rotondo. Y él no se quería ir a los hechos, me repito, él decía que bueno, que pusieran sus huesitos en el pueblo y mira, él quedó en su pueblo, nunca se dio el traslado. La Sí, voluntad de Dios, Dios sí, tenía destinado a que él viviera, muriera y permaneciera siempre allí en su pueblo. sí. Y bueno, y la obediencia, ¿no? Que es algo que resalta muchísimo en este capítulo, a pesar de, él estaba en el medio entre personas que querían sacarlo y las personas que querían que se quedara. Él le entregó todo a Dios y dijo que se haga su voluntad y la de mis superiores, porque él obedecía. Dice, si mis superiores dicen que me tengo que ir, yo me voy. Es la voluntad de Dios. Así mismo es. Pues yo encontré una oración muy bonita al Padre Pío, la intercesión del Padre Pío para los enfermos. Hay tantos enfermos en el mundo,
En el mismo colegio de mi hijo hay muchos niñitos enfermos, habiendo tanta gente enferma, me pareció muy linda esta oración al Padre Pío, que además él sufrió en su cuerpo tanto dolor. Entonces, vamos a hacer esta oración tan bonita por los enfermos de nuestras familias, por los enfermos del mundo entero, por cualquier persona que esté en este momento padeciendo alguna enfermedad y por las personas que se encargan de cuidar a los enfermos con tanto amor, con tanta piedad, con tanta entrega. Que Dios les dé fortaleza a las personas que cuidan de los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración al Padre Pío por los enfermos. En todo pobre está Jesús agonizante. En todo enfermo está Jesús sufriente. En todo enfermo pobre está Jesús 2 veces presente. Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrenal mostraste un gran amor por los enfermos y afligidos, escucha nuestros ruegos e intercede ante el Padre misericordioso por los que sufren. Asiste desde el cielo a todos los enfermos del mundo. Sostén a quienes han perdido toda esperanza de curación. Consuela a quienes gritan o lloran por sus tremendos dolores. Protege a quienes no pueden atenderse o medicarse por falta de recursos materiales o ignorancia. Alienta a quienes no pueden reposar porque deben trabajar. Vigila a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa. Acompaña a quienes ven que la enfermedad frustra sus proyectos. Alumbra a quien pasa una noche oscura y desesperada. Toca los miembros y músculos que han perdido movilidad. Ilumina a quienes ven tambalearse su fe y se sienten atacados por la duda que los atormenta. Apacigua a quienes se impacientan viendo que no mejoran. Calma a quienes se estremecen por dolores y calambres. Concede paciencia, humildad y constancia a quienes se rehabilitan. Devuelve la paz y la alegría a quienes se llenaron de angustia. Disminuye los padecimientos de los más débiles y ancianos. Vela junto al lecho de los que perdieron el conocimiento, guía a los moribundos al gozo eterno, conduce a los que más lo necesitan al encuentro con Dios. Bendice abundantemente a quienes los asisten en su dolor, los consuelan en su angustia, los protegen con caridad y a las personas que oran por los enfermos. Amén. Amén. Muy linda. Muy bonita, me gustó mucho. Y él sabe interceder por la salud de los demás. Bueno, pues cerramos con la oración de la Señora de todos los pueblos y hacemos un pequeñito anuncio. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, el día viernes 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, va a ser nuestra reunión mensual en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el Salón Parroquial Juan Diego, San Juan Diego, aquí en el Doral, de 4 a 7 de la noche. Vamos a estar con el favor de Dios todos reunidos, tocando diferentes temas. Contamos con la presencia de un invitado muy especial que seguramente tiene mucho que compartir con nosotros, el señor Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano. Y bueno, obviamente va a estar Lorena, Marisela, va a estar Elena y el grupo entero, que va a ser muy bonito verlos. De verdad que sería bien bonito poder compartir con ustedes. Las personas que no están aquí en Miami, se va a transmitir por el Grupo Oración Padre Pío, por el Instagram del Grupo Oración Padre Pío, y posiblemente también por el canal de YouTube, que hay gente que espera más bien a que se monten las cosas en el canal de YouTube, entonces se van a tratar por todos los medios de transmitir también por el canal de YouTube. Así que va a ser bonito que compartan con nosotros esa bendición de poder juntarnos físicamente, de poder aprender muchas cosas, orar juntos y a los que no, pues que nos acompañen,
que seguro van a haber cosas muy bonitas allí para compartir y que estamos unidos a través de la distancia por los medios de comunicación, por estos canales que Dios nos ha permitido utilizar para evangelizar, para compartir, para conocernos. Sí, bueno, pues los acompañaré después ahí en la distancia. Seguro. Bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias a los que también lo van a ver en diferido, que Dios los bendiga. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho esta parte tan difícil que le tocó vivir el Padre Pío y que nos queda todo un poquito de esa enseñanza, de esa obediencia, a pesar de que no es la voluntad de nosotros dejar que Dios haga su santa voluntad, ofrecérselo a Dios, que Él siempre va a tener la mejor decisión para nosotros y para nuestro futuro. Sí, amén. Bueno, ahí le pedimos al Padre Pío que nos ayude a ser un poquito más como él. Dóciles y obedientes. Ujú. Sí. Bueno, pues que tengan una bonita tarde, muchas bendiciones. Bueno, un besito para todos. Muchas gracias por acompañarnos, conectarse con nosotros. Gracias a todos, gracias Sumaya, un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo.